Me habían dicho que vendiera la casa, pero me negué desesperadamente porque guardaba recuerdos familiares importantes. Ahora esta casa era mi único santuario. Especialmente en el dormitorio que compartía con Chris, casi podía recordar cómo respirar oyeaba. ¿Cuánto tiempo vas a descansar? Ven rápido y empieza a cocinar. Sí, le respondía mi suegra gritando y me. Luego el anillo se deslizó de mi mano y rodé debajo de la cama o no, gateé debajo de la cama para recuperarlo. Sé que noté algo inusual. ¿Qué es esto? Había algo pegado al borde de la cama. Recogí el anillo y alcancé el objeto curioso. Era un sobre y un sonido. Grabadora, ¿qué es este sentimiento? Revuelo, en mi corazón encendí la grabadora cubierta de polvo, todavía estaba funcional. Pude escuchar el contenido claramente. Gracias, querida. Las lágrimas fluyeron cuando escuché la voz de Chris por primera vez en 5 años y luego tomé una decisión. Ya no podía vivir mi vida llorando. Debo vivir mirando hacia adelante y para eso necesitaba una venganza. Me aseguraría de que pagaran por lo que habían hecho. Entonces comencé a investigar el comportamiento diario de Dan. Investigué su conducta y situación laboral en la empresa e incluso habló con su ex esposa. Dan tiene una hija y parece que la madre tiene la custodia a pesar de sus repetidas solicitudes de ver a su hija. Ex esposa continúa ignorándolo, además parecía que con frecuencia causaba problemas en el trabajo a ambos. A través de su actitud arrogante y sus intentos de coquetear con las empleadas, mi deseo de venganza no estaba dirigido únicamente a Dan sino también a mis suegros. Reuní pruebas metódicamente y me preparé para mi venganza. Un mes después, como costumbre, me llamaron a mi oficina. La casa de la estaba preparando la cena. Nunca mejoras en la cocina. El sabor es demasiado fuerte. ¿Estás tratando de matarnos? ¿Con esa cara no puedes ser un poco más agradable? Lo siento, traeré el alcohol ahora mientras me reñían. Continué moviéndome mecánicamente según las instrucciones, absolutamente sin encanto mientras seguía. De mí. Dan bebió del vaso de alcohol, no lo hagas. Deje que el vaso se vacíe como me indicaron. Serví más alcohol junto a Dan mientras él bebía su segundo vaso. Murmuré a mi esposo también le encantaba beberte. Los hermanos solían beber juntos a menudo, ¿no? La mirada de mis suegros se agudizó y Dan me. Con la mirada. A mí, sí, es cierto, fue el mayor placer de mi vida, pero ahora es imposible, gracias a ti. Dan me echó encima el resto del alcohol de su vaso. El olor fuerte fue desagradable, pero su reacción fue exactamente la que había anticipado. No, está bien. Mi esposo lo es. Aquí hoy, ¿qué dijiste? Aparecieron en el balcón. Una parecía pertenecer a un hombre adulto y la otra a un niño de aproximadamente la edad de la escuela secundaria. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de broma es esta? No respondí al grito de Dan. Las leyes también estaban nerviosas, pero no parecían tan aterrorizadas como Dan. Entonces se escuchó la voz de esposo. Probablemente mi hermano me iba a silenciar. Mis suegros jadearon y sus ojos se movieron de un lado a otro en estado de shock. El rostro de Dan se volvió. Palideció por un momento y luego levantó la voz como para ahogar la de mi esposo. Oye, ¿cuál es el significado de esto? Hay un límite para. Mi esposo continuó hablando tomados de la mano de nuestra hija. Descubrí por qué mi hermano se divorció. Lo escuché. Fue porque hizo insinuaciones hacia su propia hija después de preguntarle persistentemente a mi hija. Quedó claro que había hecho un movimiento con ella después de que me quedé dormido durante su visita. Eso es una tontería, ¿crees? ¿Puedes salirte con la tuya con algo como esto? Dan se abalanzó sobre mí. Así que huí a un rincón de la habitación. Su mirada recorrió todo y un sudor anormal brillaba en su frente. Sus ojos estaban inyectados en sangre mostrando claramente su agitación. Mi hija tiene miedo de ir a la policía por mi comportamiento. Debe haberse dado cuenta de que yo sabía la verdad. A veces me mira con una mirada terriblemente aterradora. Basta. ¿De dónde viene esto? Ya es suficiente.
La respiración de Dan rápidamente se volvió más dificultosa y su tez se volvió de un rojo oscuro. Sus ojos inyectados en sangre escanearon frenéticamente los alrededores. Claramente estaba en pánico. Evidente. A cualquiera que era culpable de algo miré al hombre frente a mí con ojos fríos. ¿Qué pasa? Es la voz de tu amado hermano. Ha pasado un tiempo desde que la escuchaste. ¿No te sientes nostálgico? Dan me miró fijamente, pero las piernas parecían tener frozen, incapaz de moverse. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees? ¿Serás perdonado? Esa es mi línea. Dan estaba entrando en pánico. El hombre que me había reprendido durante 5 años ahora estaba pálido, lo cual me pareció satisfactorio, pero no era suficiente. Él se ponga más nervioso, mi ira no disminuirá, de lo contrario. Convencí a mi hija renuente a someterse a una prueba de ADN prenatal. Los resultados. Escondidos en mi habitación planeo ir a la policía, pero puede que sea demasiado tarde. Finalmente Dan dejó escapar un grito indescriptible. Corrió al balcón y golpeó el vidrio de la ventana repetidamente. Su madre aparentemente entró en pánico por su comportamiento. Lo llamó con cautela. Probablemente estaba preocupada de que el vidrio se rompiera. Dan, ¿qué pasa? Cálmate. Quédate atrás. ¡Ay! Mi suegra fue empujada. El frenesí. Dani cayó sobre sus nalgas. Mi suegro se apresuró a ayudarla a levantarse, pero ambos parecían estar demasiado asustados para hacer otra cosa que mirar el cambio drástico de Dan. ¿De qué sirve hacer esas cosas ahora? Todo es en vano. Entonces salir al ver las figuras más allá de la barandilla le hizo temblar las rodillas. Como su figura pálida y asustada era casi cómica. Dan, todavía sentado en el suelo, entró en la habitación y continuó mirando las figuras que aparecían en el balcón. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Están vivos? ¿No estás feliz de escuchar mi voz? Él giró cabeza hacia mí a pesar de que me miró fijamente. No tenía miedo en absoluto. ¿De qué estás hablando? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta voz? ¿Qué estás haciendo? ¿No es así? ¿Y qué quieres decir con de qué sirve hacer esas cosas ahora? ¿Tienes alguna idea de lo que Chris estaba hablando? Dan se quedó sin. Después de que su mirada vagó por un momento, de repente se puso de pie con las piernas temblorosas y gritó. Es una acusación falsa. No sé de qué estás hablando. Mis suegros, que no habían comprendido la situación, volvieron a la realidad ante su grito. Me miraron furiosos y alzaron la voz. ¿Eso es un chiste de gusto? ¿Qué opinas? Tu marido y tu hija se dieron cuenta de que sus padres estaban de su lado. Parecieron calmarlo un poco. Dan parecía un poco más sereno ahora y caminaron hacia mí. Sí, es cierto. ¿Y qué pasa con esas sombras? De todos modos, tú organizaste esto. No es así, como podría tal vez tú y sobrina salieron porque te tienen resentimiento. Además, como se prepara la voz de alguien que lleva 5 años muerto. Soltó un grito raro, se sentó y se tapó la cabeza con las manos. Era como si lo hubiera hecho en el pasado. Ya estaba claro, pero mis suegros no parecían dispuestos a darse por vencidos. Esto es mala cicatriz de la justicia. Hay cosas que debes y no debes decir. Así es, mi hijo nunca haría tal cosa. Cuán felizmente ignorantes son incluso en esto. Situación, pero pareció haber recuperado a Dan con una idea repentina. Todavía agachado, me señaló con una leve sonrisa. Ha perdido los nervios. Qué lamentable. Es cierto, debe ser un de proyección. Oh, lo descubriste. Realmente eran las sombras de mi esposo y mi hija fueron creadas usando mapeo de proyección mientras mis suegros y Dan estaban fuera. Había preparado una pantalla transparente en el balcón para la proyección. Se colocó un pequeño proyector en el patio proyectando las figuras desde allí. Por la noche, ni la pantalla. El proyector funcionaban. Ten en cuenta que a Dan no le hizo gracia que lo hubiera admitido tan fácilmente. Se puso rojo y escupió con ira. Recurrió a pequeños trucos. ¿Quieres acosarme tanto? Podría demandarte por esto. Por favor, estaba pensando en demandarte a ti también. ¿Qué dijiste? Lo que presenté fueron los resultados de la prueba ADN prenatal que mi esposo había dejado atrás frente a evidencia irrefutable. La tez de Dan se volvió de un rojo intenso nuevamente. Al verlo abalanzarse hacia mí,
Mis suegros gritaron incluso por aquellos que ciegamente se pusieron del lado del hijo mayor en este comportamiento. Parecía realmente aterrador esto si tan solo esto no existiera un simple. De papel no puedo hacer nada, me arrebató el documento y lo rompió en pedazos, luego como aliviado comenzó a reírse a carcajadas. Esta cosa es obviamente una mentira, es inútil, todo es inútil. Su miedo descarado era tan bueno como una confesión. Además, rasgar el papel sin siquiera reexaminar su contenido fue como una segunda confesión. La creencia que lo que tenía frente a él era real también delataba una falta de compostura. El inútil aquí es: tú lo hiciste realmente. Creo que traería el original aquí. El documento real está guardado de forma segura. Dan apretó los dientes y me miró fijamente. Luego se abrió la puerta de la habitación. Realmente no sabes cuándo rendirte. Acabó. Solo acepta. Se puso pálido. Mientras miraba hacia la fuente de la voz, la llamé. Ella estaba feliz de ayudar, era la ex esposa de Dan, Sarah Matthews, cuando lo investigué. Me acerqué a ella y ella accedió voluntariamente a ayudarme en mi venganza cuando tú y yo nos divorciamos. Lo que podía hacer era huir. Ahora que conozco la situación no puedo permanecer en silencio. Revelaré completamente el motivo de nuestro divorcio. También tengo el consentimiento de nuestra hija. Ese no es el trato que acordamos. No demandarías si estuviera de acuerdo. Al divorcio no soy yo quien está demandando, solo voy a compartir tus acciones pasadas como testimonio cuando Ava demande al escuchar.